Tres cuentos mínimos en torno a Medardo Fraile. Medardo Fraile nació en Madrid el 13 de marzo de 1925, en una casa modesta, incolora y vieja, del Paseo de las Delicias. Creció en ese Madrid de guerras, surcido, remendado, que disentía del Madrid señorial de la calle de Alcalá. El de Medardo era un Madrid hecho de raíces, plantado, cuyos personajes son las cabras y las ovejas, algún gato muerto de sonrisa roja, el canario que se columpia en la jaula de un oscuro ventanuco, el grillo que llora sobre la lechuga, un sol rancio, los geranios, las hortensias, los claveles, y el tranvía. Medardo era entonces, quizá, el tranvía. Después, con el tiempo, se convirtió en un tren. Pero primero fue, además, un niño al que le faltaron un beso y un pañuelo. Así, alrededor de tres cuentos mínimos y fundamentales, podría iluminarse aquel otro cuento, su cuento de verdad, el de siempre acabar, el de su vida y su ternura. Primer cuento. Medardo y la falta de un beso. Una tarde, a los 5 años, Medardo volvía a casa de la mano de un tío. Había pasado unos días fuera por sugerencia del padre, y subía las escaleras a saltos para darle un beso a su madre. Cuando empujó la puerta, la habitación estaba vacía. Solo había un montón de lana en un rincón. Alguien lo llevó suavemente hacia el comedor y vio en el pasillo 2 o 3 pensamientos pisoteados y mustios. «Mamá se ha ido al cielo», le dijo su padre. Él corrió hasta el balcón y miró hacia arriba, por todas partes. Pero no la vi. Y ese beso me faltó toda la vida. Segundo cuento. Medardo, el niño sin pañuelo. En la acera más cercana a su casa, y frente al bar, había un banco doble con respaldo en el centro. Un día ocurrieron 2 cosas: que no tenía pañuelo y que cuando volvió de la escuela y llamó a la puerta de su casa, nadie contestó. Ni siquiera la madrina, que era quien se encargaba de llevarlo y traerlo, de achucharlo y mecerlo. Temió que se hubiera ido con algún cabo a África, por esa época en que España ardía en secretos de amor, esa España de guerras, despechada y cachonda. Miró alrededor y no vio a nadie, de modo que se encaminó hacia el banco y se sentó de espaldas a los tranvías. Y entonces, más que estar solo, se agigantó en mí la indigencia de no tener pañuelo, y todo mi ser se reblandecía de la falta de miramiento que implicaba irse de casa y dejar a un niño sin pañuelo, el lienzo de los mocos y las lágrimas, que era el colmo del abandono y del descuido. Tercer cuento. Medardo, un tren que se va. Ya de mayor, Medardo Fraile empezaba a alejarse, como un tren pequeño y querido por un túnel. Una mañana se presentó en el Ministerio de Asuntos Exteriores y dijo que quería marcharse al extranjero de lector. Estaba descontento, literariamente gozaba de uno de sus mejores momentos, pero las perspectivas laborales se habían devaluado, lo mismo que la vieja moneda de algún amor civilino. Buscaba más verdad, más sabiduría, más riesgo. En el ministerio le ofrecieron un lectorado en Monrovia. Su respuesta, para salir del paso, fue: «Prefiero un sitio donde no haya moscas». En octubre de 1964, Medardo se marchaba a Inglaterra. Ya empezaba a esfumarse, como ese tren que parece jugar y mirarnos mientras se aleja. Posteriormente se casó en Glasgow, donde nació su hija Andrea. Ese tren no volvería. Nunca volvió a vivir en España. Como Rosendo, su personaje de descubridor de nada, él estaba lejos también de su país y sentía el deseo imperioso de hacer un inventario de lo nuevo. De modo que, tal y como lo escribe, allí comprendió que sólo se pueden descubrir cosas a cambio de perder, y que sólo se descubre lo que no es nuestro, o se nos va, y vemos que se va. Ese era nuestro tren, decimos.
Estos 3 cuentos, sin duda, atraviesan la obra de Medardo Fraile y lo expresan en toda su humanidad. Es decir, narran sus pérdidas, eso que nos hace más humanos. No son en sí mismos grandes historias, al modo épico y testimonial de la narrativa dominante del siglo XIX y parte del XX. Sin embargo, en ellos se funda la violenta ternura y la belleza disidente de Medardo Fraile, en que sus cuentos representan, como lo señala Ángel Zapata, el fin de las grandes historias. Pilar Palomo, gran amiga y estudiosa de la obra del autor, lo hace notar. Son cuentos que están a la altura de los de Chekhov o los de Clarín, vamos. Porque es ese cuento que aparentemente no cuenta nada. No es un argumento. Es un instante de vida, es un personaje que ha conocido, es una situación, es un ambiente. Medardo Fraile no es un puro cuentista. Lo que cuenta Fraile no es una historia, sino una verdad. Cuenta, como ha dicho, una confidencia fugaz, angustiosa o ilusionada. Defiende el cuento como lo menos manchado que puede hacer un escritor. Y cuando hablo de manchado, me refiero a manchas de conciencia. Su estética es también una ética. Los cuentos de Medardo Fraile tienen el color inquietante de los sueños, pero gracias a ellos recobramos cosas que dábamos por perdidas. Un aire, un filamento, una luz, un sabor, un resto, una música, algo que no podemos precisar. Porque la poética de Medardo Fraile es la de un vacío que fluye, la de una ausencia encantada. Su editor, Juan Casamayor, lo ha visto transcurrir en sus libros. Con sus personajes él lo muestra, esa soledad, esa ausencia, ese siempre no tener algo, ¿no? Eso desde luego que está. Es una constante, lo único que es verdad, que ese carácter nómada de Medardo, ciertas cosas las acentúa. Y es ese distanciamiento también que te digo, ¿no? No en cuanto a lejanía de sus textos, no es que sea frío, todo lo contrario, pero sí que mantiene una relación, y ausencia puede ser un término perfectamente que queda volcado en sus textos. Sin embargo, aún desde la ausencia, Medardo Fraile fue creyente, como sus cuentos. Conocía la tristeza, pero decía que no podía vivir rodeado de ella. Prefería la alegría. La admiro y la necesito. De ahí nace su humor lumínico y su ironía vitalista. Con la misma soltura hizo la broma de pedir a sus amigos que bautizaran con su nombre una plaza que le gustaba mucho en Prosperidad, el barrio donde solía instalarse durante sus visitas a Madrid. La noche del 20 de abril, algunos miembros del que fue el grupo literario La Llave de los Campos, junto con su esposa Janet y su hija Andrea, cumplieron el deseo de ese cuento. La plaza de Medardo Fraile, un homenaje poético y afectivo. Ya el propio Medardo lo había escrito. Los cuentos no ayudan a soñar, sino a realizar.